Gracias. Bueno, hoy en nuestra actividad de inicio estaremos hablando de los factores biopsicosocioculturales y cómo se potencian ellos en nuestra creatividad. Nosotros somos el grupo 58 de procesos cognitivos superiores. Hoy soy yo, Elizabeth Mesú, y mi compañera Eliana Polo Aguilar. Entonces, entrando en materia, eh, daremos inicio a hablar sobre qué es la creatividad y nos habla de esa capacidad que se tiene el ser humano en poder generar ideas, ¿no? Eh, el tener una manera innovadora y encontrar soluciones a aquellos problemas y al igual que las habilidades que se tienen para trabajar, ejercitar y desarrollarse. Entonces, entremos a nuestra primera pregunta que nos dice cómo desde los factores biopsicoculturales se pueden potenciar los procesos cognitivos superiores. Bien, de lo que he estudiado puedo hablar de que esos factores biopsicoculturales son relevantes en el desarrollo de nuestros procesos cognitivos superiores, ya que nos brindan esas habilidades como el pensamiento crítico, ya sea la resolución de problemas, la creatividad e incluso la toma de decisiones. Es bien, ellos encontramos los factores biológicos que nos hablan de cuando nosotros tenemos una buena nutrición, una buena alimentación y etcétera. Esto influye mucho en la parte del desarrollo cerebral, el ejercicio físico, fundamental. La actividad física sabemos que es importante en todo, dice que estimula la circulación sanguínea, que va al cerebro y favorece esa neuroplasticidad, se habla, y mejora las funciones cognitivas. Dentro de esa parte también nos habla de la parte psicológica. Imagino el enriquecer la autosuficiencia en nosotros mismos, teniendo pues una mentalidad de crecimiento, nos ayuda a manejar el estrés, el lograr tener una interacción social, que es, por ejemplo, cuando tenemos ese aprendizaje colaborativo, la misma interacción social que se tienen, que es poder trabajar pues en grupo, tener esas mentorías. Entonces, esa primera parte en frente a esa pregunta la puedo destacar de esa manera, que es lo que nos brinda como tal ese aporte. No sé tu compañera cómo quieres argumentar esa parte. Vale, compañera, muchas gracias. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Una alimentación sana, un cuerpo equilibrado, como dicen, mente sana, cuerpo sano. También hay un factor muy importante, compañera, que es los factores sociales. Estos tienen que ver mucho con la interacción social, el lenguaje, la comunicación, donde se desarrollan empatías para el pensamiento y la parte moral. Además, podemos decir que trabajar en equipo, lo que tú mencionabas, es muy importante, ya que se desarrollan estrategias y permite el pensamiento crítico, que es fundamental para fortalecer y desarrollar la creatividad. Otro factor muy importante, compañera, son los factores culturales, en los cuales se relacionan la cultura, las creencias, las costumbres y el contexto histórico de la comunidad y de la persona como tal. ¿Qué potencian estos procesos cognitivos? Potencian la cultura, promueven diferentes formas y distintas de razonamiento. Podemos decir un ejemplo claro, es el aprendizaje, de varias lenguas. Por ejemplo, nosotros nacemos en una cultura y aprendemos un solo idioma, una sola lengua, pero a medida que vamos desarrollando habilidades, podemos aprender diferentes lenguas, compañera. Es correcto, agregado a eso y cada uno de esos factores que tú acabas de mencionar, compañera, ellos tienen una interacción entre sí, ¿no? Entonces, creo que al crearse un entorno de esos es muy propicio para que se puedan potenciar estos procesos cognitivos y que son, pues, al abordarse desde una perspectiva integral, ellos pueden contribuir significativamente a, vuelvo y repito, a ese pensamiento crítico, creativo en nosotros los individuos e incluso en las comunidades. Bueno. Pasemos a esta pregunta interesante. Nosotros tuvimos una actividad que fue con el teclado digital y nos preguntan cómo desde el ejercicio realizado se potencia esa creatividad. Me pareció algo interesante y pienso que el crear melodías en un teclado hablando de lo digital es una buena manera que nos ayuda a potenciar, como lo decía, la creatividad. ¿Cuáles son esas razones en las que la digo? Tenemos una experimentación
al tocar un teclado, yo, por ejemplo, te digo que propicié esa emoción de tocar y ver qué se creaba, qué jugaba, qué tocaba lo uno con lo otro, como esa curiosidad, ¿no? Y era chévere porque al tener esos diferentes ritmos, la armonía, pues como que uno se expresaba en esa liberalidad y se lleva a la improvisación, a revisar esa parte, a que podamos desarrollar esas habilidades también técnicas de manejar la parte eh, tecnológica, que tengamos esa conexión emocional junto con la melodía, la expresión personal que tengamos en hacerlo, es aprender a manejar precisamente las tecnologías. No sé tú en esa parte que quieras contar frente a esa experiencia. Pues mira, compañera, que para mí fue algo muy novedoso, la verdad. Cuando uno tiene hijos pequeños, eh, esa parte es muy fundamental. Entonces, porque los juegos dinámicos y de música a ellos les encanta. Cuando yo me encontré con ese tipo de actividad, era como de, o sea, afrontar un nuevo desafío, porque pues siempre se hace físico, no digital, Ujú, como tú lo acabas de decir. Era muy interesante esa melodía, la verdad era algo muy bonito. Cuando yo empecé a tocar el piano, la batería también alcancé a tocarla, pero era un poquito más ruidosa, entonces me fui más por el piano. Era como transformar, cuando estuve tocando alguna de estas piezas, me recordaba ciertas canciones, una canción en especial. Entonces yo decía, bueno, vámonos por allí. Me acordé, Estrellita, ¿dónde estás? Y como que le daba con ese sonido, pero fue algo muy novedoso. ujú. La parte de componer implica revisar, modificar y volver a probar. Ese proceso es de refinamiento constante, entrena la mente, no conformarse con lo primero, sino que buscar siempre como soluciones creativas, compañera. Me parece excelente ese aporte que acabas de dar, exactamente, es buscar eso y esa experiencia nueva pues resulta pues precisamente en una creación musical de algo nuevo, ¿no? Que das como ese deseo de estar explorando y creando algo más. Y pues sí, no es solamente como ese ejercicio técnico, sino también como ese viaje emocional, intelectual, que como tú lo dijiste, potencia nuestra creatividad. Pues bueno, en esta parte terminamos diciendo que pues podemos hacer algo distinto cada día, cambiar un poco nuestra rutina, hacer cosas diferentes, ayudar a mantener una mente activa y propicia. Que se te ocurran nuevas ideas. Muchas gracias, compañera, por compartir ese espacio conmigo. Muchas gracias a ti, compañera. Fue un excelente y enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.